Nunca olvidaré el momento en que vi a mi propia hermana bajar la mirada, mientras su marido sonreía después de hacer llorar a mi hija delante de todo el vecindario. Lucía tenía 11 años. Solo quería recuperar su bicicleta, que alguien había empujado a propósito contra el bordillo hasta doblar la rueda delantera. Daniel Vega la observó con las manos en los bolsillos y dijo, delante de varias personas, que los niños debían aprender cuál era su lugar. Mi hermana Clara estaba a menos de 3 metros. Podía haber dicho una sola palabra. No lo hizo. En ese instante comprendí que había perdido mucho más que una hermana. Me llamo Ana Moreno. Tengo 45 años. Durante mucho tiempo creí que el pasado debía quedarse donde pertenece. Después de dejar un trabajo que muy pocos conocían de verdad, acepté un puesto administrativo en el ayuntamiento de un municipio cercano a Sevilla. Nadie allí sabía quién había sido antes. Para mis compañeros yo era una mujer divorciada, tranquila, puntual y demasiado reservada. Así me gustaba. Mi única prioridad era criar a Lucía lejos del ruido, de los riesgos y de cualquier persona capaz de convertir el miedo en una forma de vida. Habíamos encontrado una pequeña casa en una urbanización donde las tardes olían a jazmín y los vecinos aún se saludaban al sacar la basura. Pensé que por fin podríamos empezar de nuevo. Durante casi 2 años así fue. Lucía hizo amigas, aprendió a ir sola caminando al colegio y empezó a decir que aquel lugar ya era su hogar. Yo también empecé a creerlo. Todo cambió el día que la enorme villa situada frente a nuestra calle volvió a tener propietarios. Durante semanas vimos camiones descargando muebles de lujo, coches deportivos entrando y saliendo y trabajadores colocando cámaras de seguridad incluso antes de terminar el jardín. Los rumores llegaron enseguida. El nuevo dueño era Eduardo Vega, uno de los constructores más ricos de Andalucía. Decían que tenía contactos políticos, abogados para cualquier problema y dinero suficiente para comprar silencio cuando lo necesitaba. No presté demasiada atención. El dinero nunca me había impresionado. Lo que sí me sorprendió fue descubrir quién bajó del segundo coche. Era Clara, mi hermana menor. Hacía casi un año que apenas hablábamos. Se había casado con Daniel, el hijo de Eduardo, y desde entonces nuestras conversaciones se habían reducido a mensajes cortos y felicitaciones obligadas. Cuando me vio al otro lado de la calle sonrió durante un segundo, pero aquella sonrisa desapareció en cuanto Daniel puso una mano sobre su hombro. Caminé hasta la entrada con Lucía de la mano. Clara se acercó despacio. Nos abrazamos con una incomodidad que nunca había existido entre nosotras. Antes de que pudiera preguntarle cómo estaba, Daniel apareció a su lado. Me miró de arriba abajo como quien evalúa un objeto viejo. Así que tú eres la famosa Ana, dijo. Clara nos ha hablado mucho de ti. Respondí con educación. Bienvenidos al barrio, espero que os sintáis a gusto. Él soltó una risa breve. Seguro que sí. Siempre mejoramos los lugares donde vivimos. Aquella frase sonó extraña, pero preferí ignorarla. Lucía saludó con timidez. Daniel apenas respondió. Eduardo ni siquiera salió del coche. Permaneció sentado hablando por teléfono mientras varios empleados descargaban cajas. Esa misma noche Clara me escribió diciendo que esperaba que pudiéramos recuperar la relación. Contesté que yo también lo deseaba. Quería creerla. Durante las semanas siguientes empezaron pequeños incidentes que parecían simples coincidencias. Los coches de la familia Vega ocupaban constantemente plazas ajenas. Sus invitados dejaban basura junto a las puertas de otros vecinos. Las reuniones nocturnas terminaban siempre de madrugada con música demasiado alta. Cuando alguien protestaba, Daniel respondía con una sonrisa y recordaba que todo estaba dentro de la legalidad. Poco a poco, la urbanización dejó de parecer el lugar tranquilo que habíamos conocido. Una tarde encontré las macetas de mi porche rotas. Nadie había visto nada. Otro día apareció una pelota en nuestro tejado después de que unos adolescentes invitados por Daniel jugaran junto a nuestra casa. Cuando pedí que la retiraran con cuidado, él respondió que si una vivienda era tan frágil, quizá no era adecuada para una madre sola. Algunos vecinos empezaron a evitar cualquier discusión con los Vega.
Era evidente que les intimidaban. Clara siempre estaba presente, pero permanecía callada. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban encontraba una excusa para marcharse. Lucía comenzó a preguntarme por qué la tía Clara ya no sonreía igual. Yo respondía que los adultos a veces tomaban malas decisiones. No quería cargar a mi hija con conflictos que no le pertenecían. Sin embargo, cada día resultaba más difícil protegerla de un ambiente que cambiaba delante de nuestros ojos. El verdadero problema empezó una mañana de sábado, cuando Lucía regresó del parque con la bicicleta dañada y las manos temblando. Intentó decirme que había sido un accidente, pero antes de terminar la frase, vi cómo miraba instintivamente hacia la villa de los Vega. Entonces comprendí que aquello no era un simple incidente, y que alguien quería que empezáramos a vivir con miedo. Y aún no imaginaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Aquella noche apenas dormí. Lucía insistía en que la bicicleta se había caído sola, pero la conocía demasiado bien para creer aquella versión. Mientras preparaba la cena, vi cómo miraba varias veces por la ventana hacia la casa de los Vega. Cada vez que escuchaba el motor del todoterreno negro de Daniel, dejaba de hablar durante unos segundos. No necesitaba hacerle preguntas para comprender que alguien había conseguido que una niña de 11 años empezara a sentir miedo dentro de su propio barrio. A la mañana siguiente desmonté la rueda doblada de la bicicleta para llevarla al taller. El mecánico la examinó unos segundos y negó con la cabeza. Esto no parece un golpe accidental. Alguien la empujó con bastante fuerza mientras la rueda estaba girada. Le di las gracias sin añadir nada más. No necesitaba confirmar mis sospechas. Cuando regresé a casa encontré a Clara esperándome junto a la verja. Llevaba unas gafas de sol enormes, aunque el cielo estaba cubierto. Habló en voz baja. Ana, intenta no discutir con Daniel. Él tiene mucho carácter, pero luego se le pasa. La miré sin entender cómo podía justificar algo así. ¿Sabes lo que le hizo a Lucía? Ella tardó demasiado en responder. Los niños exageran muchas cosas. Aquella frase me dolió más que cualquier insulto. Lucía no miente. Clara respiró hondo y evitó mi mirada. Solo quiero evitar problemas. Los problemas ya están aquí, respondí antes de entrar en casa. Cerré la puerta despacio, pero durante varios minutos permanecí inmóvil detrás de ella. Mi propia hermana acababa de elegir el silencio antes que la verdad. Los días siguientes confirmaron que nada había sido casualidad. Un lunes encontré la basura de nuestra vivienda completamente esparcida por la acera. El contenedor estaba intacto. Solo nuestras bolsas habían sido abiertas. Dos vecinos me ayudaron a recogerlo todo, aunque ninguno quiso señalar responsables. Cuando pregunté si habían visto algo, ambos respondieron casi al mismo tiempo que preferían no meterse en asuntos ajenos. Aquella respuesta me preocupó más que la basura. El miedo empezaba a convertirse en costumbre. En el ayuntamiento intentaba concentrarme en mi trabajo revisando expedientes y contratos municipales, pero incluso allí comenzaron a llegar rumores sobre la familia Vega. Una compañera comentó durante el desayuno que la empresa de Eduardo estaba participando en varios proyectos públicos muy importantes. Otro empleado añadió que nadie quería enfrentarse a él porque siempre parecía salir beneficiado. Escuché sin intervenir. Mi puesto me obligaba a trabajar con documentación administrativa relacionada con distintas licitaciones, pero nunca hablaba de ello fuera de la oficina. Había aprendido hacía muchos años que la discreción era una forma de protección. Aquella tarde Lucía volvió del colegio con la mochila rasgada. Intentó esconderla detrás de la espalda, aunque era evidente lo que había ocurrido. Después de insistir un poco, terminó contándome que el hijo adolescente de unos amigos de Daniel había empezado a burlarse de ella durante el recreo, diciendo que su madre era una fracasada que vivía rodeada de gente importante. Varios niños se rieron. Una profesora intervino cuando ya le habían arrancado uno de los bolsillos de la mochila. Abracé a mi hija sin decir una palabra. Mientras ella hacía los deberes, llamé al colegio. La directora prometió investigar lo sucedido y aseguró que hablaría con las familias implicadas. Agradecí su disposición, pero conocía demasiado bien la diferencia entre una conversación y un verdadero cambio.
Esa misma noche sonó el timbre. Al abrir encontré a Daniel apoyado contra la verja con una copa de vino en la mano. Sonreía como si viniera a hacer una visita amistosa. He oído que has llamado al colegio. ¿Sí? No deberías convertir pequeños juegos entre niños en un drama. Romper una mochila y humillar a una niña no es un juego. Dio un paso hacia adelante. Escúchame bien, Ana. En este barrio todos queremos tranquilidad. Las denuncias, las quejas y los escándalos solo crean mala convivencia. Permanecí inmóvil. Durante unos segundos ninguno habló. Él esperaba verme retroceder. No lo hice. Finalmente levantó los hombros y sonrió otra vez. Eres más orgullosa de lo que Clara decía. Después se marchó lentamente hacia su villa. Lo observé hasta que desapareció tras la puerta automática. Había reconocido aquel comportamiento muchas veces en mi antigua vida. No era una amenaza impulsiva, era una prueba. Quería comprobar cuánto estaba dispuesta a soportar antes de reaccionar. Los días posteriores fueron todavía peores. Encontré huellas de neumáticos sobre el césped recién plantado. Alguien dejó abierta la llave exterior del agua durante toda una noche, inundando parte del jardín. Una cámara doméstica instalada por un vecino captó una silueta entrando brevemente en mi parcela, pero la imagen era demasiado oscura para identificar a nadie. Cuando varios residentes propusieron contratar vigilancia privada, Eduardo apareció en la reunión vecinal acompañado por dos abogados. Con absoluta calma explicó que las acusaciones contra su familia dañaban su honor y que estudiaría acciones legales contra cualquiera que difundiera rumores sin pruebas. El ambiente cambió por completo. Nadie volvió a mencionar los incidentes. Al terminar la reunión vi a Clara salir junto a Daniel. Me acerqué esperando, quizá por última vez, que reaccionara. ¿Has visto todo lo que está pasando? Ella cruzó los brazos. Lo único que veo es que tú siempre encuentras una razón para señalar a mi marido. Sentí un vacío imposible de describir. ¿De verdad piensas eso? Clara tardó unos segundos en responder. Creo que estás resentida porque nosotros tenemos una vida diferente. Aquellas palabras terminaron de romper algo que llevaba meses resquebrajándose. No discutí. Simplemente me di la vuelta y regresé a casa. Al entrar encontré a Lucía sentada junto a la ventana. Me enseñó un sobre blanco que alguien había deslizado por debajo de la puerta mientras yo estaba fuera. No tenía remitente. Dentro solo había una fotografía de nuestra casa tomada desde muy cerca y una frase escrita con letras impresas. Todavía estás a tiempo de marcharte. Sentí cómo el silencio de toda la calle adquiría de pronto un significado mucho más peligroso. Me quedé mirando aquella fotografía durante varios minutos. La imagen había sido tomada desde el otro lado de la calle, lo bastante cerca como para distinguir las cortinas del salón y la bicicleta de Lucía apoyada junto a la pared. La frase escrita con letras recortadas parecía sacada de una película barata, pero precisamente por eso resultaba inquietante. No era una amenaza sofisticada, era un mensaje pensado para que supiera que alguien observaba cada uno de nuestros movimientos. Lucía intentó leer mi expresión. Doblé el papel con calma y sonreí como pude. No pasa nada. Es una broma de muy mal gusto. Ella asintió, aunque ninguno de los dos creyó realmente aquellas palabras. Esa misma noche instalé una cámara adicional sobre la entrada principal y revisé cada cierre de puertas y ventanas. Hacía años que no realizaba aquella rutina con tanta atención, pero algunos hábitos nunca desaparecen del todo. Mi antiguo trabajo me había enseñado que los pequeños detalles suelen revelar mucho más que las amenazas evidentes. A la mañana siguiente entregué una copia de la fotografía a la policía local. El agente que me atendió fue correcto, tomó nota de todo y prometió aumentar las patrullas por la zona. Sin embargo, también admitió que sin pruebas concretas sería difícil actuar. No discutí. Sabía perfectamente cómo funcionaban esos procedimientos. Al salir de la comisaría vi el coche de Daniel detenido al otro lado de la calle. No hizo ningún gesto. Solo permaneció allí unos segundos antes de arrancar lentamente.
Era suficiente para que entendiera el mensaje. Sabía dónde estaba y quería que yo lo supiera. Durante las semanas siguientes la presión dejó de centrarse únicamente en nuestra casa. Empezó a extenderse a todos los aspectos de nuestra vida. Una madre del colegio dejó de invitar a Lucía a estudiar con su hija después de que alguien insinuara que yo tenía constantes problemas con los vecinos. Un comerciante del barrio me comentó con evidente incomodidad que algunas personas decían que yo era una mujer conflictiva. Nadie mencionaba directamente a los Vega, pero el origen de aquellos rumores resultaba demasiado evidente. La estrategia era inteligente. No buscaban un enfrentamiento abierto. Pretendían aislarme poco a poco hasta que pareciera que el problema era yo. Una tarde recibí una llamada de la directora del colegio. Me pidió que acudiera cuanto antes. Encontré a Lucía sentada en su despacho con los ojos enrojecidos y la mochila sobre las rodillas. Un grupo de alumnos había difundido un vídeo editado donde aparecía tropezando durante la clase de educación física, mientras varias voces añadían comentarios humillantes. Entre las risas podía escucharse claramente la voz del sobrino de un socio de Daniel. La directora aseguró que aplicaría el protocolo contra el acoso escolar. Agradecí su compromiso, pero mientras abrazaba a mi hija comprendí que aquello ya había dejado de ser un conflicto vecinal. Al regresar a casa encontré a Clara esperándome otra vez. Parecía nerviosa. Daniel dice que estás exagerando todo. Sentí un cansancio difícil de describir. ¿Has venido para ayudarme o para repetirme lo que dice tu marido? Bajó la cabeza unos segundos. Solo intento que esto termine. Puede terminar hoy mismo. Basta con que él deje de perseguirnos. Clara negó lentamente. ¿No entiendes cómo funcionan las cosas ahora? Aquella frase me hizo levantar la vista. Explícamelo. Miró hacia la enorme villa antes de responder. Eduardo mueve demasiados hilos. Es mejor no enfrentarse a él. Comprendí entonces que el miedo también vivía dentro de ella, aunque hubiera decidido ocultarlo detrás del dinero y las apariencias. Quise preguntarle muchas cosas, pero Daniel apareció en la terraza de su casa y Clara se marchó sin despedirse. Esa noche revisé las grabaciones de las cámaras instaladas alrededor de la vivienda. A las 2:17 de la madrugada, apareció una figura cruzando la acera con una linterna muy pequeña. No intentó entrar. Permaneció inmóvil durante casi un minuto observando las ventanas de nuestra casa antes de desaparecer. La calidad de la imagen no permitía identificar el rostro, pero la forma de caminar me resultó inquietantemente familiar. Guardé una copia de la grabación en varias unidades distintas. Nunca se conserva una sola prueba cuando no sabes cuánto tiempo tendrás para protegerla. 2 días después recibí una llamada inesperada desde el ayuntamiento. El secretario municipal me pidió que acudiera a una reunión reservada relacionada con varios expedientes de contratación pública que debían revisarse con absoluta discreción. Acepté sin hacer preguntas. Aquella misma tarde me comunicaron oficialmente que, debido a mi experiencia en procedimientos administrativos sensibles y a mi historial profesional dentro de la administración, pasaría a colaborar en una comisión técnica encargada de verificar la legalidad documental de un importante concurso estatal de infraestructuras. Toda la información quedaba sometida a estricta confidencialidad. Firmé la documentación correspondiente y regresé a casa sin comentar absolutamente nada con nadie, ni siquiera con Lucía. Lo que desconocía era que entre las empresas que competían por aquel contrato aparecía Constructora Vega Infraestructuras, propiedad de Eduardo Vega. Yo aún no había revisado un solo expediente cuando Daniel volvió a presentarse frente a mi puerta. Esta vez no sonreía. Mi padre dice que algunas personas deberían aprender a distinguir entre lo que les conviene y lo que no. Lo miré sin responder. Dio un paso más. Todavía puedes hacer que todo vuelva a ser tranquilo. Antes de que pudiera contestarle, Lucía salió al porche sin darse cuenta de la situación. Daniel giró lentamente la cabeza hacia ella y sonrió de una forma que jamás olvidaré. En ese mismo instante comprendí que el siguiente movimiento ya no iba dirigido contra mí, sino contra lo único que realmente podía hacerme perder el control. La expresión de Daniel mientras observaba a Lucía
me acompañó durante toda la noche. No había pronunciado una amenaza directa. No la necesitaba. Las personas acostumbradas a intimidar rara vez hablan de forma explícita. Les basta con sembrar la duda para que sea la víctima quien imagine el resto. Mientras acostaba a mi hija, ella intentó fingir que todo estaba bien. Me preguntó si el fin de semana podríamos ir otra vez al centro de Sevilla para visitar la librería donde siempre comprábamos novelas de aventuras. Le respondí que sí sin dudarlo. No pensaba permitir que el miedo le robara también esos pequeños momentos. Cuando se quedó dormida, regresé al salón, conecté el ordenador y empecé a organizar toda la información que había reunido durante las últimas semanas. Fotografías, vídeos, fechas, mensajes, informes del colegio y copias de las denuncias. No sabía cuándo tendría que utilizarlos, pero sí sabía que la memoria es frágil y que los documentos no olvidan. Aquella costumbre me había acompañado desde hacía muchos años, mucho antes de convertirme en funcionaria municipal, cuando aprendí que cada detalle podía marcar la diferencia entre demostrar un hecho o quedarse solo con una sospecha. Al día siguiente acudí a la reunión de la comisión técnica encargada de revisar el gran concurso público. Éramos un grupo reducido de funcionarios y especialistas. Todos firmamos nuevas cláusulas de confidencialidad antes de recibir acceso a los expedientes completos. Durante varias horas, analizamos procedimientos administrativos, garantías financieras y documentación presentada por las empresas participantes. Fue entonces cuando vi por primera vez el nombre completo de la sociedad de Eduardo Vega dentro de aquella licitación estatal. No sentí sorpresa. Solo comprendí que el destino acababa de unir dos asuntos que jamás deberían haberse cruzado. Cerré la carpeta sin hacer ningún comentario. Mi obligación era actuar con absoluta imparcialidad. Precisamente por eso cualquier intento de presión tendría consecuencias mucho más graves de lo que los Vega podían imaginar. Al salir del edificio observé un coche oscuro estacionado frente a la entrada. No permaneció allí mucho tiempo. Arrancó en cuanto crucé la calle. No pude distinguir al conductor, pero anoté discretamente la matrícula. Aquella misma tarde un compañero de la comisión, llamado Javier Ortega, me pidió unos minutos para hablar a solas. Llevaba años trabajando en contratación pública y era conocido por su prudencia. Bajó la voz antes de decir una sola palabra. Ana, ten cuidado. Ya han empezado a circular preguntas sobre quién revisará ciertos expedientes. Lo miré con atención. ¿Quién hace esas preguntas? Javier negó despacio. No lo sé con certeza. Solo sé que alguien intenta averiguar nombres que deberían seguir siendo confidenciales. No necesito decir nada más. Comprendí perfectamente el alcance de aquella información. Si Eduardo o alguno de sus colaboradores intentaban acceder a datos reservados del procedimiento, estaban entrando en un terreno extremadamente delicado. Al regresar a casa encontré a Lucía haciendo los deberes en la cocina. Intentaba concentrarse, pero cada pocos minutos levantaba la vista hacia la ventana. Me senté a su lado y le pregunté directamente si alguien la había vuelto a molestar en el colegio. Dudó unos segundos antes de responder. Hoy no, pero dos chicos me dijeron que sería mejor que nos mudáramos. Sentí un nudo en el estómago. No levanté la voz. Simplemente le pregunté quiénes eran. Anoté los nombres con calma. Después le prometí algo que llevaba demasiado tiempo evitando decir en voz alta. Nadie va a echarnos de nuestra casa. Ella asintió lentamente. No sabía toda la verdad sobre mi pasado, pero siempre había confiado en que cumplía mis promesas. 2 días después, la presidenta de la asociación vecinal llamó a mi puerta. Se llamaba Carmen Ruiz y llevaba más de 20 años viviendo en la urbanización. Entró con evidente nerviosismo. Ana, necesito enseñarte algo. Sacó varias hojas impresas. Eran correos electrónicos enviados de forma anónima a distintos vecinos. En ellos se afirmaba que yo estaba siendo investigada por problemas laborales y que mi presencia reducía el valor de las viviendas cercanas. Todo era falso. Carmen respiró hondo. La mayoría no lo cree, pero algunos empiezan a tener miedo.
Revisé cada página con tranquilidad. Aquellos mensajes no buscaban convencer. Pretendían crear un ambiente de desconfianza permanente. Era una táctica tan antigua como eficaz. ¿Quién más los ha recibido?, pregunté. Casi toda la urbanización. Cuando Carmen se marchó, añadí aquellas copias al archivo que llevaba semanas construyendo. El patrón empezaba a resultar evidente. Esa misma tarde sonó el teléfono. Era Clara. Su voz sonaba distinta, mucho más insegura. Me pidió que nos viéramos lejos de la urbanización. Acepté. Nos encontramos en una cafetería del centro de Sevilla, donde nadie parecía conocerla. Llegó mirando constantemente hacia la puerta. Durante varios minutos removió el café sin probarlo. Finalmente habló. Ana, creo que Daniel ha ido demasiado lejos. Permanecí en silencio. Hace unos días escuché a Eduardo hablando con uno de sus abogados. Comentó que, si hacía falta, conseguirían que perdieras tu trabajo. Sentí que el tiempo se detenía durante un instante. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Clara bajó la mirada. Porque también mencionaron a Lucía. Aquellas 4 palabras pesaron más que toda la conversación. Por primera vez desde que comenzó el conflicto, vi auténtico miedo en los ojos de mi hermana. Antes de que pudiera preguntarle qué más había oído, su teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre de Daniel. Clara palideció, rechazó la llamada y me entregó discretamente una pequeña memoria USB que había sacado del bolso. No puedo explicarlo aquí, susurró. Pero guarda esto, y por favor, no le digas a nadie que te la he dado. Se levantó apresuradamente y salió de la cafetería sin mirar atrás. Permanecí inmóvil observando aquella memoria entre mis dedos. No tenía idea de lo que contenía, pero algo me decía que podía cambiar por completo todo lo que creía saber sobre la familia Vega. Durante varios segundos permanecí inmóvil con la memoria USB entre las manos. No la conecté al ordenador de casa. Hacía muchos años había aprendido que la información importante nunca debía abrirse en el primer dispositivo disponible. A la mañana siguiente aproveché una sala segura del ayuntamiento destinada al análisis de documentación confidencial. Utilicé un equipo completamente aislado de la red y copié primero todo el contenido antes de abrir un solo archivo. Lo que encontré hizo que mi pulso se acelerara. Había correos electrónicos internos, grabaciones de reuniones, hojas de cálculo y varias carpetas con documentos escaneados. Al principio pensé que Clara solo había conseguido información relacionada con el acoso que sufríamos, pero estaba equivocada. Aquello era mucho más grande. Entre los archivos aparecían conversaciones entre Eduardo Vega, Daniel y varios directivos de su empresa hablando de cómo presionar a determinados propietarios para que vendieran sus viviendas por debajo del precio real. En algunos mensajes describían estrategias para difundir rumores, provocar conflictos vecinales y convertir la vida de ciertas familias en un infierno hasta que aceptaran marcharse. Uno de esos correos mencionaba incluso mi calle. Otro contenía una frase escrita por Daniel que me produjo un escalofrío. La funcionaria acabará abandonando la casa. Solo necesita un poco más de presión. Respiré despacio antes de seguir revisando. Cuanto más avanzaba, más evidente resultaba que aquello no era un simple abuso de poder. Era una estrategia perfectamente organizada. Sin embargo, también comprendí que aquellos documentos por sí solos todavía no bastaban para demostrar un delito. Necesitaban ser verificados y relacionados con hechos objetivos. Guardé varias copias cifradas y cerré la sesión. Nadie debía saber que ya conocía aquella información. Ese mismo día continuó el trabajo de la comisión encargada del gran concurso público. Los expedientes seguían pasando por nuestras manos uno tras otro. A medida que revisábamos la documentación financiera, comenzaron a aparecer inconsistencias difíciles de explicar. Había certificados emitidos con fechas incompatibles, justificantes bancarios cuya autenticidad debía comprobarse, y modificaciones contractuales que no coincidían con los registros oficiales. Todo se trataba siguiendo el procedimiento habitual, sin hacer excepciones para ninguna empresa.
Precisamente por eso la presencia de Constructora Vega Infraestructuras en aquella revisión empezaba a convertirse en un problema para Eduardo sin que él lo supiera todavía. Nadie dentro de la comisión hablaba fuera de aquellas reuniones, y todos conocíamos las consecuencias legales de revelar información reservada. Al salir del edificio recibí una llamada desde un número oculto. Contesté sin decir mi nombre. Durante unos segundos solo escuché silencio. Después una voz masculina habló con absoluta tranquilidad. Las personas inteligentes saben cuándo deben mirar hacia otro lado. La llamada terminó antes de que pudiera responder. No reconocí la voz, pero registré inmediatamente la incidencia siguiendo el protocolo interno. Cualquier intento de contacto relacionado con un procedimiento administrativo debía quedar documentado. Cuando llegué a casa encontré a Carmen Ruiz esperándome junto a la puerta. Llevaba una memoria portátil en la mano. «Creo que necesitas ver esto», dijo en voz baja. Entramos al salón y conectamos el dispositivo al televisor. La nueva cámara comunitaria instalada por varios vecinos había grabado imágenes mucho más claras que las anteriores. Allí aparecía Daniel entrando de madrugada en mi jardín. Se acercaba a la puerta principal, dejaba un sobre en el suelo y antes de marcharse, miraba directamente hacia la cámara creyendo que todavía no estaba funcionando. Su rostro se veía con absoluta claridad. Ya no había dudas sobre su identidad. Abrí el sobre que había dejado aquella noche. Dentro solo había una hoja completamente en blanco. Ninguna amenaza escrita. Ningún mensaje. Comprendí el significado de inmediato. Quería demostrar que podía acercarse a mi casa cuando quisiera y que no necesitaba escribir nada para intimidarme. Al día siguiente entregué la grabación a la policía junto con todas las pruebas reunidas hasta ese momento. El agente encargado observó varias veces las imágenes antes de asentir lentamente. «Esto cambia bastante la situación», comentó mientras archivaba el vídeo. No hizo promesas que no pudiera cumplir, pero por primera vez sentí que la investigación empezaba a apoyarse sobre hechos objetivos y no solo sobre sospechas. Mientras tanto, Daniel parecía ignorar que cada uno de sus movimientos comenzaba a dejar un rastro documental. 2 días después decidió aparecer cerca del colegio durante la salida de los alumnos. Permaneció apoyado en su coche, observando cómo los niños abandonaban el edificio. Cuando Lucía salió acompañada por una profesora, él levantó la mano como si quisiera saludarla. No llegó a acercarse porque la directora intervino inmediatamente y le pidió que abandonara la zona. Todo quedó reflejado en un informe interno del centro educativo. Aquella actuación, aparentemente insignificante, añadía un nuevo episodio a una cadena que empezaba a resultar demasiado larga para ser considerada casualidad. Esa misma noche Clara volvió a llamarme. Su voz sonaba agotada. Tardó varios segundos en hablar. «Eduardo está perdiendo el control», susurró. Permanecí en silencio para que continuara. «La empresa tiene graves problemas financieros. Necesitan conseguir ese contrato público o varios bancos retirarán el apoyo. Daniel cree que todo se solucionará si consiguen asustarte lo suficiente». Sentí como muchas piezas empezaban a encajar. Ya no actuaban únicamente por orgullo o por deseo de dominar el vecindario. Estaban desesperados. Le pregunté si sabían cuál era exactamente mi función dentro del procedimiento administrativo. Clara respondió enseguida. «No, piensan que eres una empleada cualquiera. No imaginan que puedas influir en nada». Aquella respuesta confirmó que seguían subestimándome, y esa era probablemente mi mayor ventaja. A la mañana siguiente la comisión emitió una comunicación oficial solicitando aclaraciones documentales a varias empresas participantes. Entre ellas figuraba Constructora Vega Infraestructuras. La decisión había sido adoptada por unanimidad y basada exclusivamente en criterios técnicos. Nadie podía interpretarla como un ataque personal. Sin embargo, apenas unas horas después encontré a Eduardo Vega esperándome junto a mi coche a la salida del edificio administrativo. Vestía impecablemente y sonreía con la tranquilidad de quien llevaba toda la vida acostumbrado a conseguir lo que quería. «Señora Moreno», dijo con cortesía,
Creo que dos personas razonables siempre pueden entenderse. No respondí. Él sacó lentamente una tarjeta de visita y la sostuvo entre los dedos. A veces un pequeño gesto evita problemas innecesarios. Lo miré fijamente antes de contestar. Los problemas aparecen cuando alguien olvida que las normas también se aplican a los poderosos. Su sonrisa desapareció durante un instante. Guardó la tarjeta sin insistir y regresó a su vehículo. Lo que Eduardo desconocía era que todo aquel encuentro había quedado grabado por las cámaras de seguridad del edificio público y que, apenas unos minutos después, yo presenté un informe oficial describiendo con precisión cada palabra intercambiada. Aquella conversación pasaría a formar parte del expediente interno de integridad administrativa. Cuando terminé de redactarlo, mi teléfono vibró con un mensaje urgente de Carmen. La feria del barrio comenzaría 48 horas después, y varios vecinos acababan de escuchar a Daniel asegurar, delante de media urbanización, que aquel sería el día en que Ana Moreno quedaría humillada para siempre delante de todos. La mañana de la feria del barrio amaneció con un cielo limpio y un calor sofocante. Desde primera hora comenzaron a montar los puestos de comida, las mesas de la asociación vecinal y un pequeño escenario donde el alcalde pronunciaría un discurso antes del concierto previsto para la noche. Cualquier otro año habría sido una celebración tranquila, pero aquella vez bastaba mirar los rostros de los vecinos para comprender que todos esperaban algo. Algunos evitaban cruzarse con los Vega. Otros me saludaban con una mezcla de apoyo y preocupación. Lucía caminaba a mi lado sujetándome la mano con más fuerza de lo habitual. Le prometí que todo terminaría pronto, aunque en realidad no sabía de qué manera acabaría aquel día. Solo tenía claro que ya no estaba dispuesta a seguir escondiéndome. Antes de salir de casa recibí una llamada de Javier Ortega. Su voz sonaba más seria que nunca. Ana, necesito que vengas unos minutos antes al edificio municipal. Han llegado las últimas respuestas de varias empresas y hay novedades importantes. Dejé a Lucía con Carmen Ruiz y acudí inmediatamente. Cuando entré en la sala de reuniones encontré a varios miembros de la comisión, revisando documentación adicional. Sobre la mesa había un informe emitido por una entidad bancaria que desmontaba por completo varios certificados presentados por Constructora Vega Infraestructuras. Las garantías económicas aportadas por la empresa no coincidían con los registros oficiales, y algunas firmas debían ser verificadas por la unidad especializada correspondiente. Nadie pronunció el nombre de Eduardo con tono dramático. No hacía falta. Todos comprendimos la gravedad de aquellas inconsistencias. Javier me miró fijamente antes de hablar. A partir de este momento, cualquier contacto externo relacionado con este procedimiento deberá comunicarse de inmediato. Es probable que hoy intenten ejercer presión. Asentí sin revelar que esa presión llevaba semanas formando parte de mi vida. Al salir del edificio encontré un vehículo policial estacionado discretamente frente a la entrada. El inspector encargado de las denuncias por acoso vecinal me pidió unos minutos. Me informó de que las imágenes aportadas por las cámaras y los informes del colegio habían permitido abrir diligencias más amplias. También me confirmó algo que llevaba tiempo sospechando. Otros dos propietarios habían denunciado situaciones muy similares a las nuestras, aunque hasta ese momento ninguno había querido señalar públicamente a los Vega. Aquella información cambió por completo mi perspectiva. Ya no estaba sola. Al llegar a la feria, la música sonaba con normalidad y los niños corrían entre los puestos decorados con farolillos de colores. Eduardo Vega saludaba al alcalde con absoluta tranquilidad, mientras Daniel conversaba con varios empresarios locales, como si nada hubiera ocurrido durante las últimas semanas. Clara permanecía a pocos metros de ellos, visiblemente incómoda. Cuando nuestras miradas se cruzaron, comprendí que sabía lo que estaba a punto de suceder. Daniel fue el primero en acercarse. Sonrió con la misma arrogancia de siempre y levantó su copa delante de varias personas. Me alegra que hayas venido, Ana. Pensé que quizá tendrías miedo. Varias conversaciones alrededor se detuvieron. Sentí cómo decenas de personas observaban cada movimiento. No vine por ti, respondí con calma. Vine porque este también es mi barrio. Daniel soltó una carcajada exagerada. ¿Tu barrio?
Después de todo el escándalo que has montado, deberías estar haciendo las maletas. Algunos invitados rieron con incomodidad. Eduardo permanecía en silencio observando la escena. Era evidente que habían preparado aquella humillación pública. Lo que ninguno de los dos esperaba era que, antes de que pudiera responder, el inspector de policía apareciera acompañado por otros dos agentes uniformados. Se dirigieron directamente hacia Eduardo. El murmullo se extendió por toda la plaza. El inspector habló con absoluta serenidad. Señor Vega, necesitamos hacerle unas preguntas relacionadas con una investigación en curso. También necesitaremos la presencia de su hijo. Daniel perdió la sonrisa por primera vez. ¿Qué significa esto?, preguntó elevando la voz. Significa que existen nuevos elementos de prueba que deben ser incorporados al procedimiento, respondió el inspector sin alterarse. Eduardo intentó intervenir inmediatamente. Esto es un error. Podemos resolver cualquier malentendido en privado. El inspector negó con la cabeza. No, señor Vega. El procedimiento seguirá el cauce legal correspondiente. Varias personas comenzaron a sacar sus teléfonos móviles. Los vecinos que durante semanas habían permanecido en silencio observaban la escena con incredulidad. Fue entonces cuando Carmen Ruiz dio un paso al frente y, delante de todos, declaró que ella también había entregado grabaciones de las cámaras comunitarias. Después habló Miguel. Luego otra pareja que llevaba meses sufriendo daños similares en su vivienda. Uno tras otro empezaron a contar experiencias que hasta entonces habían callado por miedo. La historia dejó de ser la palabra de una sola mujer contra una familia poderosa. Se convirtió en un patrón evidente de intimidación repetida contra distintos vecinos. Daniel intentó marcharse, pero uno de los agentes le pidió que permaneciera allí unos minutos más. Su expresión pasó de la arrogancia al desconcierto. En ese instante, Javier Ortega llegó acompañado por dos representantes de la Unidad de Contratación Pública. No habían acudido por casualidad. Entregaron oficialmente a Eduardo una notificación relacionada con la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación para su empresa hasta que se verificara toda la documentación presentada. Eduardo abrió el sobre delante de todos. Su rostro perdió el color mientras leía las primeras líneas. Comprendió inmediatamente que el problema ya no podía solucionarse con llamadas telefónicas ni con influencias personales. Aquello pertenecía al ámbito administrativo y judicial. Intentó mirarme buscando algún gesto de debilidad, pero ya era demasiado tarde. Clara rompió definitivamente el silencio. Delante de vecinos, autoridades y periodistas locales que habían acudido a cubrir la feria, confesó que llevaba meses presenciando amenazas, manipulaciones y presiones organizadas por Daniel y por su suegro. Admitió que había entregado voluntariamente la memoria USB porque no soportaba seguir viviendo con miedo. Daniel reaccionó gritando que todo era mentira, pero nadie parecía escucharlo ya. Los mismos vecinos que antes evitaban mirarme comenzaron a acercarse para ofrecer su apoyo. Lucía apareció junto a Carmen y corrió a abrazarme. Mientras la estrechaba entre mis brazos, observé cómo los agentes acompañaban a Eduardo y a Daniel hacia un vehículo oficial para continuar las diligencias. No iban esposados, pero por primera vez en mucho tiempo dejaron de caminar como hombres convencidos de estar por encima de todos. Y justo cuando pensé que lo peor había terminado, el inspector se acercó de nuevo a mí con una carpeta en la mano y pronunció una frase que cambiaría el destino de toda la familia Vega para siempre. Señora Moreno, acaba de aparecer una prueba que nadie esperaba y necesito que la vea antes de que termine este día. El inspector abrió la carpeta con la misma calma con la que había dirigido toda la intervención durante la feria. Me llevó unos metros apartada del resto de la gente, mientras varios agentes continuaban hablando con Eduardo y Daniel. Dentro había un informe recién incorporado a la investigación y una autorización judicial para analizar determinada documentación bancaria, obtenida esa misma mañana. Bastaron unos segundos para comprender su importancia. Los movimientos financieros demostraban que varias sociedades vinculadas a Eduardo Vega habían realizado pagos encubiertos destinados a intimidar a propietarios de distintas viviendas que se negaban a vender. No se trataba únicamente de nuestra familia.
Durante años habían utilizado intermediarios para presionar, difundir rumores, provocar pequeños actos de vandalismo y crear conflictos hasta conseguir que los vecinos terminaran marchándose por agotamiento. Nuestra calle solo era una pieza más de un plan mucho mayor. Mientras terminaba de leer el informe sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin la verdad dejaba de depender únicamente de mi palabra. Tristeza porque muchas familias habían sufrido en silencio antes que nosotros. Aquella misma tarde la noticia comenzó a extenderse por toda la urbanización. Los vecinos que durante semanas habían evitado hablar empezaron a acercarse unos a otros compartiendo experiencias parecidas. Algunos recordaban daños inexplicables en sus coches. Otros hablaban de amenazas anónimas, llamadas nocturnas o falsas denuncias. Poco a poco todos comprendieron que habían sido víctimas de la misma estrategia. Eduardo y Daniel dejaron de parecer hombres influyentes para convertirse en el centro de una investigación cada vez más amplia. Los días siguientes fueron intensos. La unidad especializada en delitos económicos revisó toda la documentación entregada por la Comisión Administrativa. Paralelamente continuó la investigación sobre el acoso vecinal. Varias personas que antes habían tenido miedo aceptaron finalmente declarar. Las grabaciones de las cámaras, los informes del colegio, los correos electrónicos de la memoria, USB, y los testimonios independientes empezaron a reforzarse entre sí. Ninguna prueba aislada habría bastado, pero todas juntas formaban una historia imposible de ignorar. Constructora Vega. Infraestructuras fue suspendida del procedimiento de contratación mientras se verificaba toda la documentación presentada, y pocas semanas después quedó oficialmente excluida por incumplimientos detectados durante la revisión. Aquella decisión fue adoptada conforme al procedimiento legal y sin ningún privilegio para nadie. Eduardo perdió el contrato que necesitaba para salvar la empresa, y varios socios decidieron retirarse inmediatamente al conocer el alcance de la investigación. En muy poco tiempo, el hombre que durante años había controlado la situación dejó de controlar incluso su propio futuro. Daniel intentó presentarse como una víctima, asegurando que todo había sido una campaña contra su familia, pero las imágenes, los mensajes y las declaraciones hablaban por sí solos. Su reputación quedó completamente destruida. Muchos de quienes antes reían sus bromas comenzaron a evitar cualquier relación con él. Descubrió demasiado tarde que el miedo puede comprar silencios durante un tiempo, pero nunca respeto verdadero. Clara tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Abandonó la casa de los Vega y comenzó a colaborar plenamente con las autoridades. Durante mucho tiempo me costó perdonarla. Su silencio había permitido que todo llegara demasiado lejos. Sin embargo, también comprendí que ella había vivido atrapada entre el miedo y la culpa durante años. No recuperamos de inmediato la relación que habíamos tenido de niñas, pero empezamos a reconstruirla poco a poco, esta vez sin mentiras ni apariencias. Fue un camino lento, aunque sincero. En cuanto a Lucía, el cambio más importante fue volver a verla sonreír, sin mirar constantemente por encima del hombro. El colegio actuó con firmeza frente al acoso, y varios padres que antes habían permanecido callados se disculparon por no haber reaccionado antes. Una tarde regresamos a la misma librería del centro de Sevilla, donde solíamos pasar los fines de semana. Mientras elegía una novela nueva, me tomó de la mano y me dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, ya no tengo miedo de volver a casa. Aquellas palabras valían mucho más que cualquier victoria judicial. En el ayuntamiento continué desempeñando mi trabajo exactamente igual que antes. Nunca busqué reconocimiento ni pretendí convertirme en un ejemplo para nadie. Solo hice lo que cualquier ciudadano debería hacer cuando la injusticia llama a su puerta: negarse a aceptarla como algo normal. Algunos compañeros descubrieron finalmente parte de mi pasado en el GOE y comprendieron por qué había mantenido siempre la calma incluso en los momentos más difíciles. Yo seguía pensando que mi etapa allí pertenecía al pasado. Lo que realmente me había permitido resistir no fueron los años de entrenamiento, sino el deseo de proteger a mi hija y de no renunciar jamás a mi dignidad.
Meses después, la urbanización volvió a celebrar su feria anual. Esta vez el ambiente era completamente distinto. Los vecinos hablaban entre ellos sin bajar la voz. Los niños jugaban hasta la noche y nadie evitaba cruzar una mirada por miedo a las consecuencias. Carmen brindó por todos los que habían decidido contar la verdad. Miguel bromeó diciendo que ahora las cámaras servían únicamente para vigilar si alguien robaba macetas. Incluso Clara consiguió sonreír por primera vez en mucho tiempo. Mientras observaba a Lucía reír con sus amigas, comprendí que la justicia no siempre consiste en ver caer a quienes hicieron daño. A veces la verdadera victoria es recuperar la tranquilidad que intentaron arrebatarte. Eduardo y Daniel perdieron el dinero, la influencia y el poder con los que habían manipulado a tantas personas. Yo, en cambio, conservé lo único que realmente importaba: mi hogar, mi hija, mi conciencia y la certeza de que ninguna fortuna puede derrotar para siempre a quien se niega a vivir de rodillas.